Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están dormidos? No es tiempo de dormir, es tiempo de celebrar. Amén. Es tiempo de obedecer. Aleluya. ¿Cuántos están despiertos? ¿Dónde está la novia de Adonai? Aleluya. El día de la celebración de la boda, ¿qué hace la novia? ¿Qué hace la novia? Ese es el día más esperado por todos. Ese es el día, wow. Ok, gracias. Es el día más esperado, el día del matrimonio. La novia inclusive días antes no duerme, planificando, preparándose para ese acto de casamiento. Vamos a ver qué bueno, qué bonito es el Eterno que nos dejó su bendita palabra para que entendiéramos, para que su pueblo, para que sus hijos entendiéramos realmente el verdadero plan de redención. Ezequiel capítulo 16, paso 8 al 14. Muchos dicen que son la novia, pero no quieren comportarse. El Eterno todavía les estableció una institución terrenal, el matrimonio, como analogía de cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestro comportamiento. Pero en la misma soberbia, la misma altivez de la humanidad ha llevado, en vez de acercarse a la Shekinah, a la presencia del Eterno, lo que ha conllevado más bien es alejarse de las cosas del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natananu Torah mebechen gadol Yeshua HaMashiach. Gracias, hija. Pónmela allí. Adonai te bendiga y te guarde, hija. Gracias. Una novia debe estar apercibida. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Para los que son religiosos, de repente pensarán, wow, pero ¿por qué aquellas 5 vírgenes apercibidas no fueron compasivas con aquellas 5? Con aquellas 5 que no estaban apercibidas. ¿Cuántos se exaltan la gloria del Eterno? Con aquellas 5 que no estaban apercibidas. Si el Eterno de repente pudieran argumentar, el Eterno, el mismo Mesías lo dijo, cuando le dijeron cómo resumirías la ley o la Torá, y él le dijo, ciertamente hay un principal y gran mandamiento, que es amar a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu recurso, y con toda tu alma por sobre todas las cosas. Pero hay enseñanzas o hay argumentos que fueron transmitidos, porque no toda el Eterno nos dejó la Torá, y debemos entender eso. El Eterno nos dejó la Torá, y Moisés se encargó de instruir a los levitas para que también fueran los moreos, los maestros de la Torá en cada una de las tribus. Pero la Torá misma también nos explica que cuando había un caso
muy de mayor connotación o relevancia o difícil de resolver, ¿ante quién iban? ¿Ante quiénes iban a resolver los casos más? ¿A quién? No, pero no, los levitas eran los que fungían la función de resolver los casos de menor relevancia. No, yo sé que ustedes saben. ¿Cómo dice? Ah, no, yo sé. No, los levitas sabemos cuáles eran nuestras funciones, pero el resto de las tribus tenía que saber también cuáles eran las instancias. Se los explico en este sentido. En el plano terrenal hay lo que llaman los tribunales de primera instancia. Cuando la persona no estaba conforme con la decisión que tomaba el tribunal de primera instancia, ejercen los recursos también establecidos por la misma ley, recursos de apelaciones, y eso implicaba que el caso entonces tenía que ser elevado a un tribunal superior. En este caso están las cortes de apelaciones o la corte de apelaciones. Cuando de repente la persona una de las partes no estaba de acuerdo con la decisión tomada por la corte de apelaciones, entonces ejercía su recurso, tiene su derecho de ejercer su recurso, y entonces ese caso se eleva al Tribunal Supremo de Justicia. Esos son principios, eso no es nada nuevo, eso está en la Torá. Así también ocurre también en el pueblo de Israel. Cuando hay un caso donde alguna de las partes no está de acuerdo, entonces tenían que elevar a otras instancias. En este caso, en el caso del pueblo de Israel, ¿a dónde cuál era la última instancia? ¿Quién? Moshe. Los casos más difíciles, imagínense ustedes. Moshe representaba al Tribunal Supremo de Justicia acá en la tierra. ¿Correcto? ¿Por qué Moshe? Oye, primero, es el que recibe de la mano la bendita Torá, la Torá escrita. Porque eso es lo que pasa con los gentiles, que los gentiles piensan que la Torá comienza a existir a partir de la entrega en el monte Sinaí. No, la Torá ya venía la Torá es eterna, chicos. La Torá siempre ha existido la Torá, porque en la eternidad no hay desorden. Todas las cosas, el Eterno es un Elohim de orden. Por lo tanto, tenían que recurrir a Moshe. Escuchen esto. Moshe, por su sabiduría, de repente podía tener la respuesta para ese momento. Pero si Moshe no tenía la respuesta para ese momento, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Moshe? Oye, no. Me pasó algo, ustedes son tremendos. Me pasó algo tremendo esta semana. Yo le pregunté a ustedes, ¿no? Porque es que yo publiqué una imagen, como les dije anteriormente, y hubo un gentil que me respondió. Aquello me agarró y me sacó un tratado de filosofía, de la gracia y eso. Yo total, bueno, le respondí resumiendo, le dije, mire, si usted no sabe lo que es pecado, usted no puede entender este lenguaje. Usted no puede entender el Eterno. De modo que si como el que quiere leer, pero no sabe el abecedario. El que no sabe el abecedario va a aprender a leer. Tiene que aprender el abecedario para ver cómo se conforman las sílabas y después las palabras. Si no sabes lo que es pecado, no vas a entender la sabiduría que proviene del trono divino. Es necesario. Y dentro de ellos, pues le resumí eso. Le resumí y le dije, mira, la palabra en el 1 Yohanan, capítulo 3, paso 4, me dice que el pecado
es la transgresión de la Torá. Si usted no entiende eso, entonces no puede seguir caminando en las cosas, no puede pretender seguir o profundizar en las cosas del Eterno. Usted tiene que saber primero qué es pecado. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que cuando Moshe no tenía la respuesta, ¿qué hacía? No, Moshe tenía la Torá. Consultaba con el Eterno. Ya, espera un momentico aquí. Claro, hijo, la instancia superior. Es eso, nosotros también debemos también en los momentos de dificultad, de tribulaciones, de aflicción, que no tengamos respuesta, también debemos Padre, muéstrame. Moshe también era una forma ¿se recuerdan el pasaje aquel donde las mujeres, las hijas de Zelofehad, tenían aquella situación de que no había, el padre había fallecido, no por causa del pecado, sino por cuestiones naturales, y entonces las únicas que del linaje o descendencia que tenía eran ellas? Pero la Torá no especificaba o no explicaba, la Torá escrita no especificaba cómo tenía que resolverse en ese tipo de situaciones. El Eterno lo permite para mostrarle, para que Moshe reconociera su debilidad, que él no lo sabía todo. Por eso es que nosotros, aun cuando hemos crecido para la gloria y honra del Eterno, aun cuando hemos sido elevados, debemos siempre mantener una actitud de humildad, agradecimiento. Cuando uno es agradecido, con el agradecimiento va tomado de la mano también la humildad. De modo que el Eterno le estaba recordando a Moshe: tú no lo sabes todo, tú dependes, a ustedes y yo dependemos de nuestro Creador. Amén. Pero el Eterno ha sido tan bueno con nosotros que nos ha dejado a través de su bendita palabra. Dice de nuevo, el que dice amar al Creador, pero no quiere obedecer sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es mentiroso. Por eso es que los gentiles, está este pequeño detalle o esta piedrita en el camino de los gentiles, para que ellos puedan entender cuál es el verdadero plan de redención del Eterno, cómo funcionan las cosas en la eternidad. Ellos tienen que ser humildes, ellos tienen que reconocer primeramente la bendita Torá, que sabemos. Por eso es que en el principio el Eterno entregó en el Gan Edén, en el huerto del Edén, el Eterno entregó ¿cuántos mandamientos? Ya yo esa clase se ha dado, ¿no? ¿Cuántos mandamientos entregó el Eterno en el Gan Edén? Wow. En estos días me encontré con una de las hijas de esta casa. Ella, por las circunstancias que tiene, que está presentando, no ha podido venir. Pero yo estaba tan preocupado. Yo dije: Padre, tantos años enseñando a tu pueblo lo que es tu bendita Torá, y de verdad cuando pregunté que qué es pecado y no me respondieron, eso a mí y el Eterno permitió de cruzarme con esa hija espiritual que tiene tiempo que no viene. Pero ella estaba tan deseosa, anhela, porque esa es la actitud correcta. Anhelar en todo momento estar en la presencia del Eterno. Y conversando con ella, comenzaba a decirme cosas que el Eterno ha estado ministrando durante todo. Ella no ha podido venir por las circunstancias que sean. Pero conversaba con ella, y era conversar con una talmí, con un miembro de esta. Bueno, ella es miembro, pero como si hubiese estado viniendo. Y dentro de tantas cosas yo le preguntaba: hija, yo en estos días le preguntaba al pueblo qué es pecado, y ella me respondió rápido: la transgresión de la Torá. O sea, es la claridad.
la determinación, o sea, el saber. Ella andaba con una sobrina y otro familiar. Y los familiares cuando salieron me dijeron: pastor, mi tía, bueno, esa donde llega es proclamando la palabra del Eterno. Porque el que entiende que la palabra del Eterno es el alimento para nuestras almas, no puede, si tú sueltas la palabra del Eterno, sueltas el alimento, sueltas el sustento, lo que te sostiene, y lo vamos a ver en esta parashá, después de la enseñanza. Ustedes saben por qué cuando el pueblo sale, que el Eterno los lleva a las aguas de Mara. No recuerdan, no leyeron la parashá. Oye, no, usted no puede estar acumulando. Usted se ha dado el lujo de: no voy a comer este día para comer mañana todo. ¿Cómo es? Sí, yo sé que ustedes están claritas. Porque dice un dicho por allí que hijo de gato caza ratón. Y ustedes están claros. Pero el Eterno quiere que todos casemos ratones. ¿Entienden? Debemos estar claros. Ya les voy a decir. ¿De dónde proviene? Para de repente a los que les gustan estudiar se van a cruzar con los noajistas. ¿Has escuchado alguno de ellos? Los noajistas. Los noajistas se refiere a Noaj. ¿Correcto? ¿Por qué los noajistas? Ellos dicen que, y reconocen, los noajistas, que con solo cumplir los misbó que el Eterno le entregó, no a Noaj, sino que lo entregó allá en el Gan Edén, en el huerto del Edén. Fueron 6 mandamientos que el Eterno le entregó, a Adán en el huerto del Edén, y a Java también. De allí es donde viene pues ese movimiento de los noajistas. Le entregó 6 misbó o 6 mandamientos, y eso debemos tenerlo nosotros claro, por si acaso debemos estar claritos en esos. En primer lugar, el Eterno le dijo allá en el Gan Edén: no adorarás a ningún otro Elohim, o no tendrás ídolos. Le dijo el primer mandamiento que le dio a Adán. El segundo: no blasfemarás su nombre Kadosh, su nombre santo. El tercero: no incurrirás o no cometerás pecado de índole sexual, la inmoralidad sexual. Lo que pasa es que los gentiles piensan que la Torah viene del Sinaí, ¿no? Eso viene, claro, el que ha estudiado leyes sabe qué conforma un artículo. Pero el hombre, el ministro no, el que enseña la palabra del Eterno debe manejar estos principios también. ¿Qué conforman un artículo? Y los artículos son los que forman la ley, o cualquier ley. Te estoy hablando de una ley emitida por un Congreso Nacional, por una asamblea. Está conformado por la conducta, la tipicidad. Por ejemplo, todo aquel que asesine o mate a una persona, esa es la conducta, ¿correcto? Por eso es que cuando el juez va a juzgar, él tiene que juzgar conforme a ¿qué? A lo que está en la ley. La gente sabe que el Eterno va a venir, va a hacer juicio, pero nadie quiere reconocer que la Torah es la ley del Eterno. El juez no puede juzgar
no puede tomar, bueno, la ley también permite lo que se llama las máximas de experiencias. Pero no puede inventar algo nuevo en el momento que va a juzgar. No, él tiene que limitarse a lo que dice la ley para poder ser ¿qué? Justo. Porque si el juez no aplica lo que dice la ley, incurre entonces ¿en qué? En injusticia. Y nuestro Elohim no es injusto, Él es justo. Él va a juzgar conforme a su palabra. Yo te mandé a celebrar fiesta. ¿Celebraste fiesta? Es más, cuando venga el Mashiach, ¿qué hacen los delincuentes cuando ven a una coctelera o una patrulla cuando va pasando de noche? ¿Qué hacen? Cuando llegue el Mashiach, los delincuentes se van a esconder. ¿Quiénes son los delincuentes? Los transgresores de la Torá. Ay, no hay para dónde agarrar, mis hijos. Esos son principios que el Eterno permite que observemos para que nosotros hagamos analogía y podamos entender su propósito. Cuando venga el Mashiach no va a decir, están todos salvos por la gracia. No, Él va a decir quién. Él va a saber quién es. Es más, ni siquiera Él va a tener que buscar a nadie. Porque el que cumplió la ley va a salir. Oye, llegó mi Redentor. Estuve perseguido durante tanto tiempo por los gentiles que decían que estaban bajo la gracia. Fui humillado. Fui pisoteado. Miren esto, hace 2 días venía saliendo de una institución y me conseguí a un amigo que él es abogado. De hecho, yo he comentado alguna anécdota que me ha pasado con él, porque la mamá de él, cuando el Eterno me permitió para su gloria y honra ministrarle acerca del Shabbat, él fue a hablar con la mamá. Y la mamá le dijo, sí, hijo, ese hombre está haciendo lo correcto, dijo. Toda mi vida he sabido que el día de celebración es el Shabbat, le dijo él. Él se quedó sorprendido porque él pensó que la mamá le iba a decir, no, ese hombre está, no. Aquella mujer le dijo toda mi vida, y le dijo, yo quiero conocer a ese hombre, le dijo. Yo venía saliendo de una institución y me lo consigo. Y él me dice, mi hermano, se me acerca y me saluda y me dice, mi hermano, y conversamos, mire, ¿qué fue? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está? Porque a él le gusta, él me hace preguntas y me digo, ¿sabes qué? Conocí a una pastora, me dice. Conocí a una pastora y esa pastora me dijo que no ha encontrado argumentos para encontrarse contigo y debatir que estás equivocado. Y yo le dije, el que viene contra mí no es conmigo que se va a meter, se va a encontrar con la Torá. Y yo todavía no he visto el primero que haya peleado con la Torá y haya salido victorioso. Yo le decía, cuando yo le dije así, él me dijo, ay, mi hermano, tú eres terrible. No, mi hermano, pero es que yo sencillamente estaba obedeciendo la Torá. Pero qué cosa tan terrible. Ella está investigando para buscar argumentos y provocar un encuentro conmigo para decirme que estoy equivocado. Y resulta que se va a encontrar con la verdad. Y la verdad es la Torá. Ay, no hay para dónde agarrar, hijo. De modo que alguien, mientras usted esté obedeciendo, va a estar provocando cambios en su entorno. Algunos, yo no ando por ahí buscando que me inviten para ministrar. Y el que me invita tiene que estar consciente de que voy a hablar. Pero como no quieren saber nada de la Torá, no lo hacen. Cuando me ven, voltean. Se hacen los locos. Lo que no saben ellos es que cuando venga el Mashiach, ¿dónde te vas? Podrás huir, eso se llama, podrás huir cuando venga el Mashiach, pero tarde o temprano te va a alcanzar la justicia. ¿Y quién es la justicia? La Torá.
Entonces persiguiendo o huyendo para al final de la historia que tienes que enfrentarte a la justicia. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que es una decisión, es una determinación de cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir. No cometerás pecado de índole sexual, que es la inmoralidad sexual. Cuarto, no robar, no asesinar. Quinto. Sexto, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de la ley. Este era el sexto mandamiento. El Eterno le dijo a Adán: establece corte de justicia, hombres que conozcan las leyes para supervisar y ejecutar procedimientos de justicia, para restablecer el orden. Porque es una cuestión de sentido común. Donde no hay ley, ¿qué hay? Anarquía. Es una cuestión de sentido común, hijo. Si no hay leyes, si no hay normas que regulen una sociedad, esa sociedad va a vivir en absoluta anarquía. Cada quien va a hacer lo que les dé la gana. Y el hombre o los sistemas no han entendido eso. Donde no hay ley, va a haber anarquía. Y en el universo no hay anarquía. En el universo no hay, nadie hace, ninguna creación hace lo que le da la gana, no. Ellos se rigen también por leyes, por principios eternos. 6 mandamientos que el Eterno entregó en el Gan Edén, en el huerto del Edén. Y a causa del desorden precisamente y de la anarquía, el Eterno permite un juicio. ¿A través de qué? Del diluvio. ¿Correcto? Vino el diluvio porque el Eterno vio que su creación, parte de su creación estaba pervertida. Y entonces, ¿qué ocurrió? Noah recoge, como ya conocemos, un par de cada uno de los animales, y él no fue el que lo subió, fue el Eterno que le ordenó. Imagínense a Noah arriando unos leones. No, fue el Eterno que le dio la orden: suban al arca. Y los animales, obedeciendo al Eterno, se montaron al arca. ¿Cuántos días llovió? 40 días. Correcto. El primer día a lo mejor no le dio tiempo ni de comer a Noah. No comieron. Pero el segundo día de repente, ¿qué comenzó a sentir? ¿Qué comenzó a sentir Noah? ¿Comenzó a sentir qué, hijo? ¿Qué comenzó a sentir Noah? Hambre. Hambre, dijiste. ¿Y qué era lo que había? Ay, no había vegetación. Habían animales. De modo que ahí es donde el Eterno le entrega el séptimo misbó, o el séptimo mandamiento. Pero le dice: pues ya puedes comer. Antes el hombre, por eso es que todos esos movimientos, los que son vegetarianos, los que vienen de allá. Pero los extremos no son buenos. Yo tuve la oportunidad de conocer a una muchacha que era vegetariana, el comportamiento era totalmente extraño. Extraño. Y después a los meses me enteré que había fallecido. Ya se trasladó para Caracas y murió. Lo cierto es que los extremos tampoco, tiene que haber un equilibrio. Entonces el Eterno le dijo: ok, puedes comer carne, pero le dio unas instrucciones: pero no comerás carne cruda, para que no consumiera la sangre, porque la sangre representa la vida. Usted tiene que manejar esto, porque va a venir por ahí un gentil y le va a hacer preguntas y usted se va a quedar, no va a tener respuesta. ¿Por qué no viene? La gloria y la honra sean para el Eterno.
¿Por qué la gente anda buscando argumentos para venir ellos dicen que va a enfrentarme a mí, pero bueno. Pero eso lo permite el Eterno. Ni siquiera va a hacer falta que vengan a mí. Cuando vengan a mí van a venir convertidos, porque no soy yo, es el Eterno que lo va a convertir a ellos. A través de su bendita palabra. Cuando ellos se metan a estudiar la palabra, el origen de todas las cosas, se van a encontrar con la verdad. Y la verdad es la que convierte a la gente, a la humanidad. De modo que allí se establecieron entonces, se completaron los 7 mivot o los 7 mandamientos. Pero ya el hombre desde el Gan Edén, desde el huerto del Edén, ya venía cumpliendo los mivot del Eterno. Y también estaban las interpretaciones. Se los voy a llevar al mundo natural. Cuando la ley establece, escuchen esto, cuando las asambleas emiten una ley y de repente eso se llama en el mundo jurídico un vacío legal. Un vacío legal es cuando las asambleas o los congresos promulgan una ley y resulta que en un artículo no queda claro cuál es la pretensión del legislador. Entonces vienen, cuando hay duda, o lo hacen a través de jurisprudencia, es decir, que los tribunales, el Tribunal Supremo a través de alguna de las salas, da la interpretación de ese artículo. Correcto, pero tiene que ser una instancia superior de justicia la que aclare. La otra vía es que las asambleas o los congresos establecen lo que se llaman reglamentos para aclarar algunos procedimientos y eso complementa entonces las normas. El Eterno también aplica, eso no es nada nuevo. El hombre, por eso es que el sabio Salomón dice, debajo de los chamaín o de los cielos no hay nada. Lo que es, ya fue. No hay nada nuevo. El hombre, los elementos que utiliza es los elementos que ya el Eterno creó, estableció. La internet es algo nuevo. Ay, y aquí no hay ni cibernéticos, chicos. ¿Qué son ustedes, pues? La internet es algo nuevo. Perdón, la internet es un invento. ¿La internet es un invento? No, un descubrimiento. Porque la internet siempre ha existido. Es un descubrimiento, mis hijos. Que el hombre no lo había descubierto, no sabía que existía, es otra cosa, pero lo descubrió. Todas las cosas ya están creadas. Tienes que entender, entrar a la dimensión que te estoy diciendo. Yo sé que fueron días de meditación en esa palabra, cuando el Lomón dijo, debajo de los chamaí no hay nada nuevo, lo que ella fue. Yo, ¿cómo es esto? Y entonces comencé pues a sumergirme. Yo quiero ver lo que el sabio vio. ¿Entiende? Yo quiero ver lo que el sabio vio. Cuando entré a esa dimensión, entiendo entonces que todas las cosas están hechas. El hombre lo que ha hecho es descubrirla. De modo que la Torá es nueva. El hombre es el que está llamado a descubrirla. Pero ¿cómo se descubre la Torá? Antes de obedecer, ¿qué tiene que tener? Humildad. Si no hay humildad, no hay descubrimiento. Si no hay humildad, no puede haber obediencia. Por eso es que el que es soberbio, el que cree, el que está lleno de la filosofía hueca que si de Aristóteles, que si Platón, que si Sócrates, Carlos Marx, todas esas son filosofías huecas. Eso yo lo estudié también en el colegio. De modo que cuando usted se da cuenta que todas esas filosofías son huecas, oye, entonces ¿dónde está la verdad? Tengo que ir a una instancia superior.
El hombre está perdiendo el tiempo en filosofía, y por eso Shaul dijo: todos los títulos que tengo los he hecho. ¿Por qué? Por basura. Porque la filosofía y las doctrinas de hombre están totalmente alejadas de la verdad. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que la Torah es eterna. Es eterna, mis hijos. Que el hombre se resista pues a recibirla, ya ese es el problema de cada quien. El que busque argumentos para debatirnos a nosotros, no es con nosotros, es con el Eterno. Es más, los profetas no hicieron nada nuevo. No hicieron nada nuevo. Los profetas hicieron lo que sus maestros hicieron. Cuando llegó el tiempo de que el pueblo de Israel tenía que salir, emigrar de Misraín, de Egipto, el pueblo se encargó, vamos a resumir para entrar en la paracha. Hay que retomar. Un buen maestro siempre en el colegio, un buen maestro, porque si no, si el maestro entra a la clase de lleno sin recordar el conocimiento a los alumnos, va a perder el tiempo. Y la idea no es perder el tiempo. Estamos en un día donde todo prospera, que es el Shabbat. En Shabbat todo. Hay una ley que dice que en Shabbat, pero unos deciden prosperar económicamente, otros deciden prosperar en crecimiento, en producción, nosotros hemos decidido que el Shabbat es para alcanzar niveles elevados de conocimiento, de sabiduría, para poder estar más cerca de la Shekinah del Eterno. Amén. Es verdad, este es el día más próspero. Más próspero este es el día. Cuando el resto del pueblo estaba encargado de buscarlo, pedir los tesoros al resto, a los Misraimín, a los egipcios, Moshe estaba enfocado. ¿Qué fue a hacer Moshe? Moshe se recordó del pacto que habían hecho el pueblo de Israel con José y Jacob. Correcto. 3 días, dicen los sabios, que estuvo Moshe buscando dónde estaban los restos de José. Pero los Misraimín, por maldad, ellos sabían, los Misraimín o los egipcios sabían que una de las cosas que tenía que acontecer para que el pueblo de Israel saliera de Misraín eran que tenían que llevarse los huesos de José. ¿Saben por qué? Porque 30 años antes, media tribu de Efraín, fueron 300,000 hombres, 600,000 hombres, que tomaron la decisión, sacaron la cuenta de los 400 años desde un pacto que había hecho nuestro padre Abraham de bendita memoria. Y resulta que no había sido, es más, ellos ignoraron la opinión de los ancianos. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. Uno no puede hacerse sabio en su propio conocimiento. Uno tiene que recurrir a los ancianos, a los sabios. Ellos ignoraron, fueron 600,000 hombres, ignoraron el pacto. Y estamos hablando de cualquier tribu, estamos hablando de Efraín. ¿Y Efraín era hijo de quién? Oye, vas a salir, vas a dejar a tu papá ahí. Eso es deshonra. Ellos salieron, ignoraron la humilde opinión de los ancianos, y resulta que aquella situación los llevó, que caminaron hacia la muerte. Se encontraron con los pueblos enemigos y murieron 30 años antes. De modo que, por eso le estoy diciendo, y les vengo diciendo, que el que se olvida de la historia, su destino es repetirla. Usted no puede olvidarse de
¿Por qué el Eterno manda recordar a sus hijos, a nosotros, a que le recordemos a nuestros hijos lo que Él hizo? Para la celebración, en la celebración de Pesaj, para que no repitamos errores. De modo que los Misraimí sabían que si los restos de José no salían de Misraim, el Eterno no iba a respaldarlo. De modo que mientras el pueblo estaba recabando los tesoros de los Misraimí, de los egipcios, entonces Moshe se encargó de buscar dónde están los restos de José, buscando, hasta que se encontró con Selah, Bat Asher, hija de Asher. Y entonces Selah fue la que lo llevó. Lo agarraron y colocaron los restos de José en el río. Y resulta que Selah le dijo: están allí. Allí fue lanzado los restos de José. Moshe hizo algo que después, años después, el profeta Elisha lo repitió. Por eso le estoy diciendo, anoche yo le decía a mis hijas, la vida es cíclica, y si es cíclica, todo se repite. Y si se repite, usted tiene que estar pendiente. Se está presentando una situación, yo tengo que ver qué pasó allá atrás, para ver si el que tomó la decisión atrás acertó o cometió errores, para usted no incurrir o ir sobre seguro. Pero para eso hay que tener humildad. De modo que Moshe entonces se encuentra con Selah, la hija de Asher, y Selah fue la que lo llevó al lugar. Aquí fue donde lanzaron los restos de José. Moshe estaba seguro que si no conseguían los restos de José, no podían salir de Misraim. Era el pasaporte, hija. Era el pasaporte para poder salir de Misraim. Porque el Eterno es un Elohim de pacto. Y si los hijos hicieron pacto con su padre, deben de honrar con obediencia. Deben cumplirlo. Deben honrarlo. De modo que cuando Moshe consigue los restos de José, salen. Entonces allí sí, por supuesto, el Eterno allí lo respaldó, porque se cumplió el tiempo de llevar a cabo esa promesa. ¿Cuál fue el error de la media tribu de Efraín? Que tomó en cuenta un pacto que había hecho nuestro padre Abraham de bendita memoria, pero no era a partir de ese momento. Los 400 años arrancaron a partir del nacimiento de Isaac o Isaac. A partir de ese momento era que arrancaban el tiempo, los años de cautividad. Exaltamos la gloria del Eterno. Entonces, hay que recordar la historia para saber cuál es el propósito del Eterno, y purificarnos, apartarnos, consagrarnos para el Eterno. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que llevó a desviarse del cumplimiento del propósito a algunas personas? ¿Qué hizo Moshe cuando llegó al río? Oye, porque llegar a un río y te están diciendo, allí fue que lo sepultaron, no había equipo de buzo. No había equipo de buzo, para lanzar, y habían transcurrido tantos años. ¿Sabes lo que hizo Moshe? ¿Quieren saber lo que hizo Moshe? Moshe agarró una lámina de metal y escribió el nombre del Eterno. Y lo lanzó al río, al lugar donde se encontraba el ataúd de José. Cuando lanzó la placa con el nombre del Eterno, el ataúd salió. ¿Quién hizo eso? ¿Qué profeta hizo eso? ¿Quién hizo brotar el hacha? Ya él había visto al maestro hacerlo.
Moshe. Por eso fue que Elisha lo hizo. Si mi maestro lo hizo, el alumno también lo puede hacer. Exaltamos la gloria del Eterno. Y entonces permitió que él agarrara su ataúd y lo cargara y se lo llevara. Una de las cosas que enseñan los sabios o los rabinos, debemos aprender de los sabios y de los rabinos, y más cuando lo vemos a la luz de la palabra. Luego que salen, me voy a adelantar un poquito, voy a soltar esto nada más, para que entiendan la importancia que tiene. No podemos despegarnos de la Torah. Eso es como usted dejar de comer alimento natural. Si usted deja de comer, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se deshidrata, comienza. Cuando el Eterno, cuando el pueblo de Israel sale, oye, salieron, fue una bendición a Datán y Abirán. Eso fueron terribles. Y son necesarios porque no solamente prueban al pueblo, sino también prueban al líder. La paciencia del líder. Wow. Oye, Moshe no solamente tenía paciencia, Moshe también los amaba a ellos. Los amó a ellos. Porque Moshe, antes de que llegara el juicio donde la tierra se los traga, Moshe fue a la casa de ellos. Todavía decirle, arrepiéntase, no convoquen a esa asamblea que están pretendiendo hacer el día siguiente. Ahí es donde vemos, ahí es donde los gentiles no quieren ver la compasión, la gracia. Esa es gracia. El acto de Moshe haber ido a la casa de Datán y Abirán, esa es gracia del Eterno. Porque es algo inmerecido. Tú no te mereces eso, pero te lo voy a dar. Que no lo valoraron, ya eso es otra cosa. Por su propia concupiscencia, por la soberbia, por la altivez, por lo que haya sido, no. Pero Moshe fue a la casa de ellos a decirles que no lo. Pero bueno, hasta el perverso fue hecho con un propósito, para el día del juicio. Alguien tenía que morir. Y no estamos hablando de cualquier miembro de la asamblea de Israel, no. Estábamos hablando de Datán y Abirán, que eran hombres, eran nazir, eran líderes. De modo que el Eterno prueba también al pueblo. Aquí están, aquí hay hombres de autoridad. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién tú reconoces que yo le estoy hablando para dirigirte? El Eterno lo permite para probar el corazón también del hombre. Y comencé hablando del amor y bueno, de la novia. Pero bueno, el Eterno, cuando tenían tres días, el Eterno hizo un milagro extraordinario, porque con el alimento, como ya lo dije anteriormente, el alimento con el que salieron de Misraín, el Eterno hizo un milagro. Ese alimento sustentó al pueblo durante 30 días. Pero dentro de esos 30 días también hubo pruebas. Nuestro padre Abraham, eso es lo que no quieren entender los gentiles. Nuestro padre Abraham fue probado tuvo 10 procesos de prueba. El pueblo de Egipto también fue probado en Misraín con las 10 plagas para ellos. Para nosotros sabemos que fueron proezas y hazañas del Eterno. Cuando salieron igualmente fueron probados el pueblo de Israel. Una de las pruebas fue que tuvieron 3 días sin tener agua. Por eso es que el Eterno después los lleva a las aguas de Mara. Correcto. 3 días sin tomar agua. ¿Cuál es la enseñanza del Eterno con esos 3 días? ¿Por qué el Eterno no les proveyó agua? No se distraigan, escuchen esto. ¿Por qué el Eterno no proveyó agua durante esos 3 días? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se imaginan? Los he llevado al lugar de los acontecimientos y les he descrito toda aquella situación para que... Cuando el Eterno no provee agua, ¿por qué será? Si Él es nuestro sustento y nuestro proveedor por excelencia,
Cuando Él no provee agua, ¿por qué será? ¿Qué representa el agua? El pueblo había estado 3 días sin estudiar la Torá. Y por eso el Eterno no les daba agua. De modo que desde allí, los sabios establecieron que un yaudín no puede estar más de 3 días sin estudiar la Torá. Se los voy a hablar en el griego. Lunes, jueves y Shabbat. Ay, más de 3 días. No. Entonces, como es indispensable el alimento orgánico para alimentar la carne, también la Torá es alimento indispensable para alimentar nuestras almas y poder elevar nuestro Rúa y acercarnos cada día más al Eterno. Exaltamos la gloria del Eterno. Ese acontecimiento fue tomado en cuenta para establecer que una persona, un yaudí, no puede estar más de 3 días sin leer la Torá. Es necesaria. Amén. Para fortalecer nuestra emuná, para tener. Oye, qué cosa tan tremenda. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora sí, joven. Aleluya. Dale un aplauso al Eterno. Hermoso esto. Hermoso. Ahora me estoy regulando. Me lo quitaste, pero bueno, ponlo un momentico allí mientras sube Roe Martín. De nuevo yo pasé junto a ti, el Eterno. La gente quiere ser novia, pero no quieren comportarse como novia. La gente quiere ser novia, pero quieren vivir su vida como una prostituta. No. El ser novia, dice la exaltación, dice Higalú o Revelaciones, Apocalipsis, dice allí que la novia está vestida ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente. Una novia no, cuando va al matrimonio no puede ir así, vestirse como le da la gana, no. Va a casarse con el rey. Y todo lo que llega delante de la presencia del rey debe ser puro. Debe ser apartado, consagrado. Porque si no, no es digno de estar en la presencia del rey. De nuevo yo pasé junto a ti. Te miré y vi que tu tiempo había llegado. ¡Wow! El tiempo para amores. Ay, nada, esto es. Yo leo esto y me enamoro más de la Torah. Me recuerda del amor, porque lo que establece el Eterno allí son sus palabras de amor para nosotros, como casa de Israel, como pueblo de Israel. Así que extendí mi manto sobre ti para cubrir tus partes privadas y entré en un pacto contigo, dice Adonai Yahweh, y tú fuiste mía. Por eso es que debajo de la jupá no hay 2 talí, sino uno solo. El novio cubre a la novia. Ay, qué cosa tan hermosa, hija. Y así, yo no sé qué hace, no, yo sé, es la inclinación hacia el mal. Esas lesbianas casándose una vez. Ay, chico, busca un hombre que te arrope, chica, para que experimente el plan de redención que tiene el Eterno contigo, chico. Hombre, imagínense, casándose con, oye, no es el plan del Eterno, chico. Experimente para que usted entienda la palabra, el plan de redención. Usted tiene que experimentar todas estas cosas que el Eterno estableció en su palabra. El vivirla. El proceso de entender, de comprender a una esposa. No es fácil, pero bueno, es un proceso que el Eterno permitió para ver cuánto eres capaz de hacer para mostrarme tu amor. Wow.
¿Cuánto puedes tolerar? No, es recíproco también, claro, por supuesto, hija. Esto es recíproco. Eso, hija. Es más, ¿quieren aprender algo más? Estamos aprendiendo, hija. Pero para eso tenemos que tener humildad para saber que estamos aprendiendo. Ay, estoy así en un dilema ahorita. Estoy en un dilema, hija. Ay, otro pasaje. Permíteme otro pasaje, hija. Permíteme otro pasaje. Oye, el que está. No, hijo, pero no te quedaste allí, hijo. Quédate allí, hijo. No. Oye, que cuando uno está enamorado, uno no ve el tiempo. Yo no sé por qué la gente. Bueno, ya entiendo. El que está en el Shabbat pendiente a la hora de irse, porque no está enamorado. Yo entiendo eso. Mire, cuando uno está enamorado, a uno se le quita el hambre, la sed, uno pierde la noción del tiempo, uno no está viendo nada. La persona está enfocada en ese momento. Yo no sé si usted no ha experimentado eso, pero yo no sé, cuando nos toque estar en la presencia del Rey, yo no sé si usted estará en ese plan de que llegó la mediodía, llegó la hora de almorzar y usted tiene, oye, retirarse de la presencia del Rey. Hay una cola, hay gente que están haciendo cola para estar en la presencia del Rey. Resulta que usted que está allí está pendiente que llegó la hora del almuerzo, llegó la hora. Oye, no. Entonces no ha entendido. Isaías capítulo 54:5. Déjame un minutico, digo, un minutico nada más. Oye. Isaías capítulo 54:5. Escuchen esto. Tu esposo es tu creador. ¿Quién tú reconoces que te creó? Entonces, si tú reconoces que Él fue que te creó, entonces tu esposo es Él. Y por lo tanto, usted tiene que sujetarse y obedecer a sus mandamientos. Yahweh Adonai Sebaot es su nombre. El Jakados de Israel es tu redentor. Él será llamado el Elohim de toda la tierra. Nada de eso de que si Jehová, que si no olvídese de eso. Dice en el libro de Osea que Él purificará los labios de las naciones para que pronuncien su nombre. Y su nombre es Ejá, Yahweh Sebaot, Adonai, mi amo. Amén. Osea, rapidito, Osea 2:7. Ella irá tras sus amantes, pero no los atrapará. Es decir, cuando la casa de Israel, cuando salió al exilio, entonces comenzó que si a creer en Vallita, que si a creer en Goyito, que si a creer, en fin, en todo eso. Pero Adonai dice, correrá hacia esos amantes, pero no los atrapará. ¿Por qué? ¿Por qué no los atrapará? Porque son vanos. Porque no son más que piedras, que yeso, oro. Ella los buscará, pero no los encontrará. Entonces ella iré y regresaré con mi primer esposo. ¿Quién es nuestro primer esposo? Ay, Adonai. Si usted no sabe quién es su esposo, quién es su prometido, oye, usted está perdiendo el tiempo. Iré y regresaré con mi primer esposo, porque entonces las cosas eran mejores para mí que lo que son ahora. Oye, qué mejor es estar en la presencia del Eterno. El que está en la presencia del Eterno lo tiene todo, hijo. Todo. Osea es una de las. Esas son una de las. Es más, voy a buscar.
Joel capítulo 1, 8, pasú 8. Lamentate como una virgen llevando cilicio por el esposo de su juventud, que se casó con ella cuando era virgen. Ay, yeah. Voy a buscar otro de Ochea. Ochea 9:1. Ochea 9:1. No te regocijes, Israel, no se deleiten como hacen otras naciones. Las otras naciones creen que se la están comiendo. Con la teoría de la sustitución. No, la promesa no es para Israel, es para todas las... No. Aquí no hay ninguna teoría de sustitución. Lo que el Eterno dijo, eso es. La promesa es para Israel, para la casa de Israel. Amén, para nosotros, para nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. No se deleiten como hacen otras naciones, porque se han ido a fornicar apartándose de su Elohim. Ustedes aman ser contratados como rameras en todas las eras de grano. Siguiente. 9:1. Ya. 2 y 2. Ochea 2:2. Ochea 2:2. Reprende a tu madre, repréndela, porque ella no es mi esposa. ¿A quién se está refiriendo? A Roma. Reprende a tu madre, ¿por qué? Porque todas las demás religiones vienen de allí. Esa es la madre de todas las prostitutas. Se convirtió en Babilonia y luego se formalizó como Roma. Reprende a tu madre, repréndela, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Yo removeré su fornicación de mi presencia y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Cuándo celebra el día la gran ramera? ¿Cuándo lo celebra? De modo que todas las demás hacen lo que la ramera está haciendo y no lo que el Eterno estableció. Así es, hija. Así es. Ahora sí, hijo. Dale, pues. Vamos a dejar algo por el cierre. Amén. Que Adonai te bendiga, hijo, y te use con poder. Gracias, hija. Aleluya, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos se deleitaron en esa enseñanza que papá nos estaba dando? Hoy es un Shabbat muy especial. No sé si lo han percibido, pero desde la exaltación hasta la enseñanza que hasta ahora el Eterno ha dado, pues sabemos que grandes cosas está haciendo Adonai, nuestro Elohim, porque este Shabbat se conoce como el Shabbat Shirah. ¿Sabían eso? Shabbat Shirah, o el Shabbat de la canción. ¿Por qué se le conoce como Shabbat Shirah o Shabbat de la canción? Porque en esta parashá se lee el canto de liberación, el canto de exaltación del pueblo de Israel cuando fue libre de las manos de Faraón. ¿Cuántos son libres hoy de las manos de Faraón? ¿Cuántos son libres hoy de la esclavitud? ¿Cuántos van a entonar una canción en este Shabbat Shirah diciéndole al Eterno Abba, tú me has libertado hoy? ¿Cuántos le dan un aplauso a Elohim? Aleluya. Shabbat
Shirah. Y como papá nos enseñaba, el tiempo en el que el pueblo sale, y sabemos que es profético. Todos los que están pasando por opresión, por esclavitud, por proceso, hoy usted sale en este Shabbat Shirah. ¿Cuánto lo cree? Hoy es temporada de salir, de exaltar, de clamar. Y vamos a ponernos de pie para leer una porción de esta parashá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah beshem gadol Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos distes tu palabra de verdad, tu bendita Torah. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Amén y amén. Parashat Beshalach, y significa después que él los había dejado ir. En Shemot capítulo 13, verso 17, dice: después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Plishtim, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Mitzrayim. Más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Misraim completamente armados. Moshe cogió los huesos de Yosef con él, lo que papá estaba enseñando ahorita, porque Yosef había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Adonai fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Aleluya. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Amén. Puede tomar asiento. Entonces, como decía papá en el resumen, hay varios puntos importantes que se tocan en esta parashá, entre ellos la salida del pueblo de Israel, la partición del Yam Suf, del mar de los juncos, la muerte o el juicio ejecutado hacia Faraón y al pueblo de Misraim, el cántico de Moshe y de Miriam de exaltación, el cántico de Moshe, y algunos eventos en su comienzo o en su transitar hacia el pueblo o hacia la tierra de Israel. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo partes de esto. Venimos pues de que el Eterno permite una serie de maravillas para el pueblo de Israel, pero una serie de plagas para el pueblo de Misraim. Y Faraón toma la decisión de dejarlo ir. Dice en Shemot capítulo 13, verso 17. Dice: después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Plishtim, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Misraim. Los sabios dicen que el Eterno no los llevó por una ruta directa, sino por una ruta ondulada. De hecho, cuando usted ve el mapa, usted se da cuenta que hay como varias ondas en el camino, ondas. Y a veces el Eterno a nosotros no nos lleva por camino directo a la bendición, sino que nos lleva también por ondas, por subidas, bajadas, bendiciones, procesos, altos y bajos, pero en todos esos el Eterno está con nosotros, porque parte del plan que el Eterno tiene contigo es llevarte por ese camino, no por un camino derechito que no te lleve a ti a cambiar, a ser una mejor
persona, a conocer más del Creador, sino que te lleva a veces por un camino ondulado, por un camino donde Él necesita formar tu carácter para que llegue la bendición a tu vida, para que tomes herencia de lo que el Eterno tiene para ti. Así que si estás arriba o estás abajo, es porque Elohim te tiene allí. Y en medio de cada uno de esos procesos uno tiene que ser humilde y seguir la ruta, seguir avanzando. El Eterno quería llevarlo por una ruta, pero que no pasaran directo por la tierra de los Plishtim. ¿Por qué? Número uno, para evitar que los débiles se atemoricen cuando vieran la guerra. El Eterno cuidó cada detalle. Número dos, Elohim es un Elohim de pactos. Había un pacto entre Abraham y Abimelech que leímos varias parashas atrás, donde había un pacto de Shalom. Y ellos hicieron un pacto de no dañarse por 3 generaciones. Si ellos iban en el camino y de repente el pueblo de Israel se iba en guerra, los valientes, porque dicen que algunos que salieron con valentía, y ellos entraban en guerra con los Plishtim, habían nietos todavía vivos de Abimelech, y podía eso incurrir en violentar el pacto que el Eterno había hecho entre Abraham, o había permitido que estuviera entre Abraham y Abimelech. Como Elohim es un Elohim de pactos, Él dijo, yo no puedo permitir que mi pueblo vaya por ese camino, y lo guió por otro camino. Adicionalmente, dice la palabra que Él no quería que ellos se atemorizaran, porque como bien lo explicó papá hace unos minutos, hubieron 300,000 hombres que siguieron esa ruta. 300,000 hombres de la tribu de Efraín, que como bien lo explicaba papá hace unos minutos, no escucharon la voz de los sabios y se equivocaron en el tiempo que tenían que salir. Por eso es que es importante que nosotros escuchemos consejos. Siempre dice un proverbio que el éxito depende de la multitud de consejos. Hay que aprender a escuchar la voz del Creador a través de los consejos. Ellos salieron, pero hubo un hombre de la tribu de Efraín llamado Yahoshua que no lo siguió. Él sí escuchó la opinión de los ancianos, él sí escuchó la voz del Eterno a través de los ancianos, y él se quedó, siendo él de la tribu de Efraín. Él no siguió ese camino, él no siguió esa ruta, él se quedó, y su lealtad, su humildad fue recompensada, porque fueron una de las 2 plantas de los pies que terminaron pisando Canaán. Sí, perdón, 2 de las 4 plantas de los pies, por decir algo. 2 personas, él y Caleb. Yahoshua se quedó, 300,000 salieron y 300,000 murieron en ese camino. Y esos restos quedaron en el camino. Por eso es que el pueblo o el Eterno no quería que ellos fueran por esa ruta, porque si llegaban a ver los restos de la tribu de Efraín que había en el camino, ellos podían tener temor y querer regresarse a Misraim. Es como la historia de un hombre que se casó con una mujer, y cuando iba de regreso a su tierra, a la tierra del esposo, del hombre, pues la mujer fallece en el camino. Pasan los años y este hombre se casa con la hermana de esa mujer que había fallecido, y cuando la iba a llevar a su tierra, él no tomó la misma ruta, porque cuando él iba de regreso o cuando él regresara, él pensó, si su esposa actual veía en el camino los restos de su hermana, ella podía atemorizarse y querer regresar a la casa de su padre. Así hizo el Eterno. El Eterno no quiso que ellos, porque dicen que salieron con valentía, y de pronto uno se pregunta, pero bueno, y salieron con valentía, ¿por qué el Eterno no quería que ellos se atemorizaran? Por eso hay detalles que debemos conocer, que debemos escuchar, como dice papá, la opinión de los sabios, la opinión pues de los rabinos. Y dice, esa visión el Eterno la quería evitar, la visión de los huesos de la tribu de Efraín, 300,000 que no atendieron la palabra de los sabios. Y dice el 18, más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto, junto al mar de Suf, y la 5ª generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Misraim completamente armados. La palabra armado
proviene del hebreo hamushim y significa divididos por 5. Escuche esto. En otras palabras, 1 de cada 5 judíos o 1 de cada 5 israelitas abandonaron Egipto, mientras que 4/5 murieron durante las plagas. Y ya vamos a ver por qué. De 120 se fueron, muchos murieron, muchos se quedaron en el camino. De hecho, solamente en el camino, solamente 2 terminaron llegando a Canaán de esa generación. Esto nos hace pausar y preguntarnos, si el Mesías viniera hoy día, ¿cuántos de nosotros empacaríamos nuestras cosas y dejaríamos nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestra familia y nos fuéramos a Eretz Israel? Aleluya. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a eso? A dejarlo todo. Llegó el Mashiach, hace el llamado. ¿Cuántos estarían dispuestos a empacar? Nos vamos. Y dejarlo todo. Todo lo que, inclusive lo que hasta ahora quizá pudiese parecerte bueno. ¿Cuántos tendrían esa disposición, a obedecer? Ahora bien, ¿cuál fue el mérito? Y ya vamos a hablar un poco de esta palabra mérito, del quinto, de ese 1/5 del pueblo que sí abandonó Misraim. Nuestros sabios nos dicen que en el mérito de 3 cosas nuestros antepasados fueron liberados de Misraim. Hubo 3 cosas que al Eterno le agradó y que ellos fueron meritorios de ser rescatados de Misraim. Número 1, ellos no cambiaron sus nombres. Número 2, ellos no cambiaron sus prendas, su forma de vestir. Y número 3, ellos continuaron hablando hebreo. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Por eso es que, ¿cuántos creen que el Eterno está en este lugar? Bien. Si creemos que el Eterno está en este lugar y el Eterno nos habla, hay que tener especial cuidado cuando el Eterno nos repite mucho algo. Porque luego Él nos va a ir revelando el porqué a medida que vamos obedeciendo. Escuche, la palabra mérito, tiene que ver con el hecho de que alguien es digno de merecerse algo. Alguien es digno de merecerse algo. Y por causa de eso el Eterno obra, porque se lo merece. El hecho de aquel romano que tenía un siervo enfermo y llegan algunos y se le acercan al Mashiach, a Yahshua, y le dicen: mira, él se merece que hagas esto porque él nos construyó una sinagoga. El hecho de él haber construido una sinagoga lo hizo meritorio de un milagro. Si me está siguiendo con esto, y más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Pero dice que hubieron 3 cosas que ellos se hicieron meritorios de este milagro. Número 1, permanecieron con nombres hebreos. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra Elohim? Permanecieron con nombres hebreos. De hecho, los sabios dicen y que por estas tú puedes cumplir muchos mandamientos o misbos de la Torá. Pero si en estas 3 cosas fallas, porque estas 3 cosas son las que denotan tu identidad como pueblo de Israel. Si en estas 3 cosas fallas, muchos son considerados herejes. Porque pueden cumplir muchos misbos, pero si sigues colocándole, por ejemplo, nombres romanos, griegos a tus hijos, por agradar a la sociedad, o si sigues de pronto vistiéndote de la misma forma, por no querer ser señalado quizá, y si sigues menospreciando el lenguaje hebreo, ¿qué te identifica a ti como hebreo, como israelita? Escúchese esto bien. Cuando Joseph murió
muchos Yaudín dejaron de circuncidar a sus hijos y dijeron que serían como los egipcios. Ellos poco a poco fueron asimilándose y perdiendo su identidad. Y comenzaron a hacerse, pues, ser partícipes de todo lo que hacían los egipcios, de sus deportes, de sus prácticas, de sus tradiciones. Por eso es que es importante que mientras el mundo espera 2 veces al año para reunirse en familia, nosotros, Shabbat tras Shabbat, nos reunimos con nuestra familia, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestra esposa, porque esas son las fiestas y las tradiciones que hay que celebrar, las fiestas que el Eterno estableció en su Torah. Entonces exalta la bendita palabra del Creador. Pero entonces muchos, como quizá pasa en este tiempo, comenzaron a seguir las tradiciones que celebran los demás personas, los que no conocen del Eterno, los que no guardan Torah, los que de pronto, bueno, pero por quedar bien fueron 24 o 31 y celebraron fin de año, los que de pronto por quedar bien llegan y se van a las comparsas. El Eterno advirtiendo para que se guarde de esas prácticas. Y seguían tradiciones que no estaban en la Torah. ¿Y qué pasó? El mismo pueblo de Mizraín se comenzó a incomodar con la presencia de los Yaudín en sus fiestas y en sus tradiciones. Y fíjense cómo funciona y se le da origen aquí a lo que se llama el antisemitismo. La asimilación, cuando alguien se asimila y comienza a seguir las tradiciones y hacerse amigos y a seguir las prácticas de los que no guardan Torah, de los que no son pueblo de Israel, cuando eso sucede, inevitablemente se va a generar el antisemitismo. El profeta Yehezkel lo describe en Yehezkel capítulo 20, verso del 32 al 34. Yehezkel capítulo 20, verso del 32 al 34. Y lo que tienen en mente cuando dicen seremos como los goín. Fíjese el profeta Yehezkel advirtiéndole al pueblo lo que pasa aún en esta época, miles de años después. Los que dicen seremos como los goín, los que quieren celebrar las tradiciones que celebran los goín, los jóvenes que quieren dejar la Torah y esconden su identidad para agradarle a los demás. Dice, y los que tienen en mente cuando dicen seremos como los goín, como las familias de otros países que sirven a madera y piedra, ve lo que dice Elohim, escucha esto bien, de cierto no sucederá. Escúcheme esto bien, usted que está en este lugar es propiedad del Creador, usted le pertenece a Él, y si usted intenta dejarlo, de cierto no sucederá, porque Elohim tiene sus ojos sobre usted y usted es su preciada posesión de Él. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Creador? No sucederá. Y ve lo que dice 33, como vivo yo, dice Adonai, yo juro que de cierto con mano poderosa y con brazo extendido, y dice, y con furia derramada, yo mismo seré rey sobre ustedes. Exalta la bendita palabra del Eterno. Fíjense el término, con furia derramada. Quiere decir con disciplina, con procesos. Él te va a hacer que tú vuelvas al camino de Elohim, que hagas teshuvá, que no digas o no pienses querer ser como el resto de las naciones. Él va a agarrar y dice con furia derramada, y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Comenzaron a asimilarse, pero el Eterno permitió trabajo duro, esclavitud, furia derramada sobre aquellos que olvidaron el pacto, a excepción de la tribu de Leví, que siempre se mantuvo firme con sus principios. Y dice la palabra, cuando seguimos leyendo en el verso, volviendo a Shemot capítulo 16-19, verso 19, dice que Moshe cogió los huesos de Yosef con él,
Porque Yosef había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Entonces él le hizo jurar eso a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y tú le vas a hacer jurar a tu hijo cuando tengas hijos, y tú se lo vas a hacer jurar a mis nietos y así sucesivamente hasta que esto pase. Porque sabe algo, los procesos son temporales, pero de cierto que cuando tú te humillas, Elohim te va a visitar y va a actuar a favor para rescatarte. ¿Cuántos? Aleluya, ¿cuántos creen eso? Dice: los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Verso 20. Y los hijos de Israel viajaron de Sucot. Fíjese algo, un detalle, ¿no? Lo que decía papá y el Eterno ministraba mi vida, lo que estamos leyendo acá. Dice que todos se iban y en ese momento el pueblo estaba despojando a los misrayimín de sus riquezas. Pero mientras muchos estaban buscando riquezas en ese momento, aun cuando el Eterno se lo había permitido y lo había ordenado, Moshe estaba buscando los huesos de Yosef. Moshe estaba buscando resguardar un pacto. Aleluya. Por eso es que el Mashiach más adelante dice: buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Moshe nos da un ejemplo que lo que hay que buscar en primer lugar siempre es la Torah del Eterno, es cumplir los pactos de Elohim. Y dice: y los hijos de Israel viajaron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Adonai fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Fíjese algo, aquí pasó algo que para muchos quizá no logramos entender, el tan grande amor del Eterno. El Eterno dice: déjalos que se vayan para que ¿para qué? Para que me sirvan. Ahora, lo menos que tú te vas a imaginar si el Eterno te está llamando a servirle, porque el concepto que nosotros tenemos de servicio es más bien, como de hecho, pues es poner todo a nuestra disposición para un rey. Y ellos salieron con ese propósito de servirle, dejando la esclavitud. Pero lo menos que tú te vas a imaginar es que en medio de eso, el rey, en vez de tú proveer para el rey va a comenzar a proveer para ti y a servirte a ti. Y dice que habían columnas de nube de día, columnas de fuego. Dice que ellos caminaban y habían 7 nubes de gloria con ellos, 4, una a cada lado, que les servían como refugio. Una sobre ellos que los guardaba del sol, una nube sobre ellos. Cuando usted entra en un desierto, normalmente, ¿cuántos han ido acá a Falcón, a los médanos de Coro? ¿Cuántos han ido a los médanos de Coro? Normalmente fuera de los médanos de Coro hay lo que se llaman serpentarios. Si han entrado a un serpentario de esos, ¿no? El Eterno me permitió a mí entrar hace varios años atrás. Y cuando tú entras, tú encuentras N cantidad de serpientes, escorpiones, ranas. Es decir, porque el desierto es un lugar donde están esos animales salvajes. Y muchas veces se camuflajean con la arena. Hay serpientes, hay escorpiones. Y el pueblo, tanto el pueblo de Misraim como el pueblo de Israel sabía eso. Pero ¿sabe algo? Había una nube de gloria que estaba por debajo de ellos. Y esa nube de gloria los permitía caminar seguros. Mataba serpientes, mataba escorpiones. Porque cuando usted camina dirigido por el Eterno es quien pelea cada batalla por usted. Y Él es el que va delante de ti, matando serpientes, matando escorpiones y allanándote el camino para que usted cumpla el propósito. Aleluya. Y había una nube de gloria que estaba delante de ellos. Y era la que los guiaba. Y en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego. Cuando
emperadores romanos. Había un sobrino de un emperador romano que se llamaba Onkelos. Este hombre, cuando entendió estas cosas, él viajó a Israel. Y sucedió lo contrario, pues él se fue a Israel, y cuando él conoció esta historia, él se convirtió al judaísmo. Y su tío, que era un emperador romano que se llamaba Adriano, lo mandó a buscar, mandó un séquito de soldados y lo van a buscar. Pero llega el hombre, y cuando lo van a buscar, llega este sobrino, Onkelos, y les habla de la Torá, les habla el Creador, y se convirtieron los del séquito y se quedaron en Israel. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces vamos a hacer algo. Llega Adriano y envía otro grupo a que fuera donde él estaba, pero les dice, eso sí, ustedes no lo van a escuchar. Cero, no van a escuchar, no van a hablar con él. Ustedes simplemente agarran y lo traen de regreso a Roma. Y así hicieron. Se fueron. Y cuando llegan allá, lo toman, se lo van a llevar al fuerza. Y llega Onkelos y solamente dice algo. Yo solamente quiero decir algo y listo, solamente quiero decir algo. Normalmente, un varón cuando se va en un camino, en un séquito real a los cuales ellos están acostumbrados en Roma, un varón sostiene la lámpara adelante para que el príncipe que está atrás vea el camino. Un príncipe normalmente sostiene una luz adelante si viene un monarca atrás, porque el monarca es de mayor jerarquía. Entonces el príncipe la sostiene para que el monarca pueda ver el camino. Y él les hizo una pregunta a los soldados. ¿Alguna vez ustedes han visto a un monarca sosteniendo la luz para que el pueblo vea? Para que todo el pueblo vea. Los soldados dijeron, no, nunca hemos visto eso. Pues déjenme decirles algo. Elohim iluminó todo el camino de su pueblo en el desierto cuando venían a la tierra de Israel. El rey de Israel mismo iluminó el camino para que todo el pueblo viera. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y estos hombres se convirtieron también a ser parte del pueblo de Israel. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos entendieron que en medio del desierto y en medio de la oscuridad, el rey de los judíos, Elohim, es el que guía el camino y a él es el que debemos seguir. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Dale un aplauso a él. El Elohim de los hebreos iluminó el camino, mi amado. No sé cuántos están pasando por acá por tinieblas, pero déjeme decirle algo. El Elohim de los hebreos ilumina el camino. Así usted no vea salida, así usted crea que todo está perdido, el Elohim de los hebreos ilumina el camino. Así usted crea que la circunstancia que está viviendo es más fuerte que usted y que no hay salida, el Elohim de los hebreos va delante de usted y él va a ser el que le va a iluminar el camino. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Elohim, aleluya. Él es quien ilumina el camino. Y dice Adonai, dijo a Moshe, Shemot capítulo 14, verso del 1 al 31, habla a los hijos de Israel, que se vuelvan y acampen delante de Pijairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón, acampen frente a él junto al mar. Esto fue considerado una prueba bastante quizá compleja para el pueblo de Israel. Ya ellos habían avanzado. Ya ellos se sentían ya libres, ya el Eterno estaba haciendo una gran obra. Y de repente el Eterno les dice, hey, vuelve a Misraim, a través de Moshe. Dicen los sabios que ellos llegaron y hablaron con Moshe, Moshe, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Si ya nosotros le decimos, mira a nuestros hijos, mira a nuestros nietos, ya todos están avanzando, ya vamos en valentía, en búsqueda de la tierra prometida, celebrar. Pero de repente el Eterno le dice, regresa. Y ellos se sobrepusieron a sus temores y creyeron en la palabra del Eterno a través de Moshe. Y regresaron porque el Eterno tenía un propósito con eso. Fíjese, dice, entonces Faraón dirá a los hijos que Israel están errando en el camino sin dirección, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá. Así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército.
Y los misrayimín conocerán al fin que yo soy Adonai, el pueblo, y que yo soy Adonai. El pueblo hizo como fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Misraín que el pueblo había huido, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron: ¿qué hemos hecho? Dejando que los hijos de Israel dejen de ser de nuestros esclavos. Es decir, a Faraón le sucedió como el tipo de persona que de pronto hace un negocio, vendió, por ejemplo, qué sé yo, un vehículo, y pongo esto solamente como ejemplo porque estamos en Shabbat para ilustrar la enseñanza. Vende un vehículo, de pronto, qué sé yo, $2,000, y cuando llega a su casa, su mamá, su primo, su tío comienzan a decirle: pero si nada más los cauchos de ese carro valían $1,500, y el aire acondicionado nada más eran $500, y la pantalla y las cornetas que tenían ya te sumaban $3,000, $4,000, y esto, o sea, el hombre había llegado contento, pero resulta que cuando llegan y le comienzan a decir ese poco de cosas, el hombre se siente triste y se arrepiente del negocio que hizo. Así le pasó a Faraón. Faraón llegó, él estaba contento ya. De hecho dice que él los escoltó cuando se iban: váyanse ya, listo, los despidió. Pero cuando llegó, sus sirvientes comenzaron: pero ¿por qué los dejaste ir? Mira todo lo que perdimos, mira las riquezas que se fueron de Misraín. Y comienzan a decirles lo que habían perdido. Y entonces en ese momento Faraón cambió su forma de pensar y comienza entonces a perseguir al pueblo de Israel. Y dice: así que él preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Y dice: él llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los otros carruajes en Misraín, junto con sus comandantes. Fíjese esto. Y esto fue parte de por lo cual el Eterno disciplinó e hizo juicio sobre Misraín. Porque hubo una plaga, llamada la plaga de granizos, que acabó con todos los caballos en Misraín. ¿De dónde sacaron caballos para perseguir al pueblo de Israel? Si en Misraín hubo una plaga que mató el ganado y mató los caballos, ¿de dónde ellos sacaron caballos para ir a perseguir al pueblo de Israel? Es una buena pregunta. ¿Saben de dónde lo sacaron? Hubo egipcios o misrayimín que cuando venía la plaga de granizos, ellos creyeron a la palabra de Adonai a través de Moshe y guardaron sus pertenencias para que no les pasara nada. Ahora, el Eterno les salvó sus pertenencias, sus ganados y sus caballos. Y cuando Faraón fue a perseguirlos, los caballos y ganado que el Eterno les había salvado, lo usaron para perseguir al pueblo de Israel. Por eso es que dije que Faraón tenía caballos, 600 carruajes. Parte de esto es porque vino el juicio. Parte de una de las cosas. Oye, el Eterno te permitió. Es como oye, los que le claman al Eterno de repente por un vehículo. Y llega el Eterno y lo guarda y se lo da. Y después usa el vehículo para cualquier otra cosa menos para exaltar al Eterno. O exalta la bendita palabra del Creador. ¿Qué puede venir sobre esa persona? Juicio, disciplina, por no ser agradecido con las cosas que Elohim te da. Entonces exalta la bendita palabra del Creador. Entonces dice, llevó 600 carruajes de primera calidad, imagínese usted. Y en medio de que Faraón está preparándose allí, el Eterno le dice al pueblo: regresa a Misraín. Y estando en Misraín, cuando ellos van a regresar, ellos llegan a un lugar que se llamaba Pi-Hairot, que también es conocido como Pitón. Y en ese lugar quedaba el único ídolo que le quedaba a Misraín vivo. Elohim, con todas las 10 plagas hacia los misraimín, fue atacando los ídolos, el Nilo, el otro, y dale, a todos Elohim, pero solamente quedó un ídolo al cual el Eterno no había tocado, que se llamaba, y lo leímos hace poco, Baal Zephón. Y cuando ellos llegan a ese lugar, el faraón pensó: es que Baal Zephón los había encerrado allí para él tomar represalias contra los misrayimín. Esos comenzaron a celebrar y algunos estaban planeando: bueno, vamos a hacer algo, los asesinamos y le quitamos todas las pertenencias, y otros no, vamos a devolverlos como esclavos.
Y así sucesivamente iban pensando porque ellos creían que Baal-Zephón les estaba haciendo un milagro. Y dice entonces que él se arma, va a ese lugar, pero mientras Faraón corría blasfemando al Elohim de Israel, el pueblo de Israel lo que estaba era exaltando a Adonai. Y mientras usted exalte a Adonai, el poder del Eterno se manifiesta. Y dice, por ejemplo, en Joel capítulo 3, verso 10, libro de Neví, Joel capítulo 3, verso 10, dice: forjen espadas de sus arados y lanzas de sus hoces, diga el débil, yo soy fuerte. Cuando ellos vieron, ellos se sintieron un poco atemorizados, pero Elohim les dio la fuerza y la valentía para seguir creyendo, porque aun cuando ellos miraban esas 600 carrozas contra ellos, había alguien que era más fuerte, que estaba con ellos, que era el Elohim de Jacob. Y el faraón dijo que él mismo iba a ensillar su asno. Él no permitió ni siquiera que lo ayudaran a ensillar su carroza, porque él dijo que él mismo era el que iba detrás de los israelitas para aniquilarlos. Pero ¿sabe algo? Ahí mismo el Eterno le dijo también: como tú mismo es el que quieres tomar venganza sobre ellos, yo mismo te voy a disciplinar a ti. No va a ser ningún emisario, yo mismo voy a tomar acciones sobre Misraín y sobre ti y tu ejército. Adonai, verso 8, hizo que Faraón endureciera su corazón y él persiguió a los hijos de Israel, mientras que los hijos de Israel, que dice, salían con valentía. Aleluya. Entonces estábamos hablando que hubo algo que permitió que el pueblo de Israel fuera rescatado. Y entonces hablamos de la palabra mérito. Mérito viene de la palabra hebrea sehut. Y sehut significa ser o hacerse merecedor de algo. Es como cuando usted estaba en el colegio y el que salía en primer lugar le daban una medalla de oro, y esa medalla de oro al que quedaba en segundo lugar en el cuadro de honor. ¿Cuántos salieron aquí en el cuadro de honor? Bueno, el Eterno los perdonó por eso, los que no salieron. Entonces dice, los que salieron en el primer lugar del cuadro de honor, entonces le entregaban una medalla de oro que decía honor al mérito. Los que estaban de segundo, una medalla de plata que decía honor al mérito. Y los que estaban de terceros, les entregaban una medalla de bronce que decía honor al mérito. ¿Qué significa eso? Que estamos honrando, o la institución honraba a la persona que se merecía la honra, valga la redundancia, por su comportamiento y por sus notas. ¿Sí me está siguiendo con esto? Por favor, no se pierda nada de esta enseñanza sobre el mérito, porque esto es importantísimo. Escuche esto bien. Mérito. Mérito es ser o hacerse merecedor de algo. ¿Ok? Como en el cuadro de honor. Le entregaban a alguien, viene la palabra hebrea, sehut. Escuche esto. El Eterno decía que los méritos para él rescatar al pueblo de Israel eran los siguientes. Número 1, no cuestionaron regresar en ese momento a Misraín. Ellos creyeron en la palabra de Adonai. Es como cuando usted, ¿a cuánto les ha pasado que de repente, oye, salen de algún proceso de salud, por ejemplo, y de pronto viene algo y reincide? ¿A cuánto les ha pasado? Reincide la situación. En medio de esos procesos, porque ellos habían salido y de pronto el Eterno le dice, regresa a Misraín. En medio de ese proceso, cuando a usted le pase algo y de pronto, porque el Eterno lo permitió, reincide esa situación, haga como hizo el pueblo de Israel. Dele gracias a Adonai, exalte en nombre del Eterno, porque el Eterno te está llevando allí para sacarte definitivamente de allí, aleluya. Pero si te quejas, si caes en negatividad, si caes en quejas delante del Creador, entonces, ¿qué creen ustedes que sucede? Tienes que repetir la prueba, tienes que repetir el examen una y otra vez hasta que lo pases. ¿Sí me está siguiendo con eso? Entonces, número 1, tenían el mérito de
regresar a Misraín y no quejarse. Dice, en el futuro daría gloria y honor al Eterno. Número 3, se dice que como Abraham, el mérito de nuestro padre Abraham, como nuestro padre Abraham partió la leña para sacrificar a nuestro hijo Yitzhak, el Eterno así partiría el Yan Suf, el mar de los juncos, en dos para que el pueblo de Israel pase. Se dice también que el mérito de nuestro padre Jacob, porque Adonai se lo había prometido. Y número 5, se dice que porque la tumba de Yosef iba pasando por allí, había mérito para que el mar se abriera, porque así como Yosef huyó de la esposa de Potifar, así el mar tenía que huir delante de los restos de Yosef para que el pueblo de Israel pasara. Mérito. Escucha esto bien, los méritos, y aquí viene la parte que usted nunca puede olvidar. Siempre recordaba a papá cada vez que él decía que cuando él hacía tefilá, hace tiempo, cuando no había llegado todavía esta revelación como estamos ahorita de la Torah, pero él decía que cuando él clamaba en el nombre de Abraham, de nuestro padre Abraham, Yitzhak y Jacob, él sentía que los cielos se abrían, que algo pasaba. ¿Usted sabe por qué? Por los méritos que hay en ellos. El mérito de nuestros padres es como un paracaídas de emergencia. Como un paracaídas de emergencia. Escuche esto bien, por favor, para que lo pueda aplicar este código en cualquier momento de su vida que lo necesite. Es como alguien que está cayendo de un avión y tenía un paracaídas y el paracaídas principal no le funcionó. ¡Pum! Y no abre. Eso quiere decir que él está clamando al Eterno por sus méritos. El paracaídas principal son tus méritos. Y tú decirle, Padre, sácame de esta situación porque yo guardaba Shabbat. Y de repente llega una vocecita que dice por allí, pero tú los Shabbat te agarrabas y te ibas a trabajar de vez en cuando y no te importaba y no ibas para la sinagoga. Bueno, Padre, pero sálvame por el mérito de que yo me circuncidé, por decir algo. Sí, bueno, pero y sale entonces otra voz que comienza a señalarte. Y dice, bueno, te circuncidaste, pero eso fue por el mérito de tu padre que te impulsó a circuncidarte, porque tú no querías circuncidarte. Bueno, Padre, sálvame de esta situación, abre este paracaídas por el mérito de que yo guardé pesa, sí, pero pesa lo guardaste celebrando. No querías comer cordero y agarraste y comiste pescado y comiste pollo. Entonces, como ese paracaídas no te abre porque no tienes mérito, eso es mérito para que el paracaídas se abra y te salve la vida, entonces usted aplica el paracaídas de emergencia. Y el paracaídas de emergencia es decirle, Padre, sálvame porque mi padre Abraham, Yitzhak y Jacob merecen que me salves. Merecen que salve a sus hijos. Tú le hiciste una promesa a ellos que tú salvarías a sus hijos por el mérito de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Sálvame. Entonces ahí el paracaídas se abre y su vida se salva. ¿Cuántos exaltaron la bendita palabra de Adonai? ¿Cuántos le dan un aplauso al rey? Eso es el mérito de nuestros padres. Clamar. Por eso es que cuando mi esposa en Shabbat agarra el sidur y comienza y dice, responde nuestras tefilot en mérito de nuestras matriarcas, Sara, Ribka, Rachel y Lea. Usted le está diciendo a Elohim, Padre, todas las oraciones o tefilot que yo haga hoy, por el mérito y por cómo te sirvieron nuestras madres Sara, Ribka, Rachel y Lea, por todo lo que ellas hicieron, ellas se merecen que tú le respondas estas tefilá a tus hijos. Y por eso es que en Shabbat los Shamaín están abiertos. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra de Adonai? Hay mérito de nuestros padres para que hoy seas sanado. Hay mérito de nuestros padres para que hoy seas salvo. Hay mérito de nuestros padres para que hoy se ilumine el camino. De repente tú viniste y el paracaídas tuyo no abre porque estabas procesado, porque como decía papá hace unos minutos, estabas aquí, ya estás contando la hora, ya te quieres ir para tu casa, quieres hacer cualquier otra cosa. Y el paracaídas tuyo no funciona. Pero cuando usted clame en el nombre de nuestros padres,
el paracaídas se abre y las bendiciones llegan, la salvación llega, la sanidad llega, aleluya. Las cosas fluyen, la restauración en la familia llega por causa del mérito de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, de nuestras matriarcas Sara, Ribca, Rachel y Lea, aleluya. Y seguimos, los Misrayimim fueron tras ellos, verso 9, todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería y ejército. Y los alcanzaron cuando ellos estaban acampados junto al mar, junto a Piairot, frente a Baal Zephón, frente al ídolo. Ahí el Eterno tenía que ejecutar juicio sobre ese ídolo que quedaba. Uno a uno. Recuérdense la palabra, midá kenedet midá. Todo lo que haces vuelve. Todo. Trataste de humillar a mi pueblo, yo voy a ejecutar juicio sobre todos tus dioses. Todo, no va a quedar ni uno. Todos. Entonces dice, mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los Misrayimim allí mismo, viniendo tras ellos. En gran temor los hijos de Israel clamaron a Adonai y dijeron a Moshe: ¿fue porque no había suficientes sepulcros en Misrayim que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Misrayim? ¿No te dijimos en Misrayim que nos dejaras estar? ¿Seguiremos siendo esclavos para los Misrayimim? Sería mejor para nosotros ser esclavos de los Misrayimim que morir en el desierto. Moshe respondió al pueblo: dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Adonai. Él lo hará hoy, aleluya. Hoy ustedes han visto a los Misrayimim, pero nunca los verán otra vez. Adonai peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense, estén tranquilos. Hay batallas que se ganan confiando en el Creador. Dice: permanezcan quietos y verán la salvación que es de Adonai. Si no estás quieto, si tu corazón no está en reposo, muchas veces no podrás ver la salvación que viene del Eterno. Para poder ver la salvación tienes que aprender a estar en quietud. En Shabbat deja que tu corazón repose, que esté quieto, para que puedas ver la salvación de Adonai sobre tu vida. Permanezcan quietos y verán la salvación que es de ¿quién? De Adonai. Él lo hará hoy. Ustedes han visto, no, pero es que no es justo. Uno tiene que pelear, que batallar, uno tiene que decirle las cosas a la gente. Estad quietos, permaneced quietos, como dijo nuestro Mashiach. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos recibirán por herencia algo que les pertenece, pero para eso tienes que ser manso. ¿Cuántos mansos hay acá?